Recuperar el can de Chira es la misión de un grupo de voluntarios que se han asociado para conseguirlo. Se trata de una raza de perro autóctona de Aragón que podría desaparecer. Apenas quedan 60 ejemplares. Durante siglos acompañaban a los pastores y sus rebaños, pero el declive de la transhumancia ha conllevado la desaparición. Esta es Luna, tiene 1 año y medio y es especial. Es uno de los pocos ejemplares que quedan de su raza. Ella y sus compañeros de juego son can de Chira, un perro pastor autóctono de Aragón que corre un serio peligro de desaparecer. Es un poco celosa, pero a la vez muy cariñosa y muy protectora. Ella se cree que nosotros somos más o menos como su rebaño. Y es que durante siglos los can de Chira han ayudado a los pastores aragoneses, sobre todo en el Pirineo, a controlar los rebaños. La desaparición paulatina del pastoreo ha supuesto también la extinción progresiva de estos perros. Y para evitarlo está la asociación Can de Chira. Se encargan de dar a conocer esta raza y de promover cruces entre ejemplares para que puedan seguir existiendo. Para ellos, el can de Chira es algo más que un perro. Para nosotros el can de Chira es una parte de la historia de Aragón y de su patrimonio, igual que se conservan edificios, vestimentas, tradiciones. Queremos conservar el can de Chira. La asociación empezó a funcionar hace 10 años, entonces apenas quedaban 10 can de Chira, ahora ya son 60. Luna fue adoptada a través de la asociación. Como ella, Cuco, Mora, Ara y Fato mantienen viva su raza. Son fieles, ágiles, disciplinados y sobre todo aragoneses.